ministro de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. No llega. Ahí va el video, amigo. Volvemos. ¿Pero me está escuchando el micrófono? Bueno, vamos a entrar directamente en el análisis. Después, bueno, vamos a tener tiempo de escuchar estas declaraciones. Pero puntualmente lo que estaban haciendo es denunciar un intento de golpe de Estado por todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a darle un análisis como corresponde, una mirada profesional. Saludamos a Julián Luna Pastora, que es abogado especialista en lo que tiene que ver con derecho internacional. ¿Cómo te va, doctor? Buenos días, gracias por la visita. Buenos días, muchas gracias a vos por invitarme. Bueno, en una primera definición, no entremos en detalle de si hubo fraude o no. Uno entiende que hay cuestiones que se tienen que comprobar, ¿no?, cuando se denuncian. Pero ¿cómo analizás lo que está pasando en Venezuela y fundamentalmente con la relación ya con Argentina casi rota, ¿no?, con nuestro país? Bueno, las relaciones diplomáticas fueron retiradas, se rompieron relaciones diplomáticas explícitamente de parte de Maduro, no solo con Argentina, sino también con Chile y otros 5 países en Latinoamérica. Creo que tiene que ver con un posicionamiento en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero también denunciando fraude, Sí. en cierto sentido. En el caso de Chile, por ejemplo, yo no veo una denuncia tan explícita de fraude como fue en el caso de Javier Milei, pero sí que su posición a favor de la democracia o su posición a favor de un procedimiento más transparente en el recuento de los votos le costó a Gabriel Boric también terminar con las relaciones con Venezuela, Claro. o al menos la decisión de Nicolás Maduro de romper relaciones con Chile. Claro. Creo que no es casual que justamente son los 8 países que le piden a la Organización de Estado Americano que haga una revisión de las actas, ¿no?, que se meta directamente en el resultado electoral. Exactamente, creo que hay una gran consternación al respecto que tiene que ver en parte por una preocupación democrática, en parte también puede ser, a mi parecer, por la injerencia que tiene la emigración venezolana en Latinoamérica. Sí. Argentina, Chile son países que tienen una gran recepción de las personas que salieron de Venezuela en estos últimos años, y eso hace que su posicionamiento sea casi automático al respecto de estas cuestiones. En el caso de Colombia y de Brasil, quizás la cuestión ideológica de los partidos que gobiernan pesa de cierta manera al momento de tomar una decisión acerca del posicionamiento que se toma, pero igualmente en el caso de Brasil entiendo que están a la espera de resultados oficiales o de la realización de ciertas posturas transparentes, que hizo que también tomen cierta cautela al momento de decidir qué declaración tomar desde el Estado Nacional. Ahora, en la previa, Lula y Gustavo Petro habían sido los primeros que dijeron: si Maduro pierde, tiene que aceptar las elecciones, los resultados. Exactamente. Lula fue contundente al respecto, habló acerca de la importancia de los procesos democráticos, de la importancia del respeto a los mismos, y en particular entiendo que Brasil está tomando una posición más cautelosa para ver cómo se desenvuelven los hechos en los próximos días y de qué manera se hace el recuento de votos y demás. Creo que la situación en Venezuela, más allá de justamente la calificación como fraude o no, habla de diversas irregularidades que se han constatado a lo largo de los días, no a lo largo de los días, a lo largo de estas horas, porque no son tantos días, pasó un día, y que se deberían esclarecer en un procedimiento interno, pero también en un procedimiento justo en lo posible, que tenga la mayor imparcialidad posible en el control del escrutinio, en el control de este tipo de irregularidades, que al parecer no hay intenciones actualmente del gobierno de Maduro de realizar este procedimiento. Doctor, a mí me parece que hay dos cuestiones que se contraponen y que tienen parte de verdad, ¿no?, cada uno. Dice Nicolás Maduro y quienes nos apoyan: los otros estados, los otros gobiernos no tienen nada que hacer
dentro de una cuestión que es un asunto interno puro de Venezuela, y tiene razón. Ahora, también tiene razón cuando dicen, si ganaste las elecciones de manera legal, ¿por qué no sos transparente? Claro, yo creo que, a ver, hay un cierto número de irregularidades que se pueden notar Sí, en el proceso electoral. Hablábamos, se habla en general de los sistemas electorales y de qué sistema sí, electoral es mejor que otro. En la Argentina está el debate acerca de qué sistema electoral podría ser mejor. Yo entiendo que el sistema electoral de Venezuela a priori es un sistema bueno y eso demuestra que hasta los mejores sistemas pueden ser claro. corrompibles. El Nada es sistema, infalible, digamos. nada es infalible, todo termina recayendo en las personas que lo ejecutan ese sistema. El sistema de Venezuela, para la gente que no conoce, es un sistema electrónico que además tiene impresión de la boleta electoral. Entonces uno va a una máquina y en esa máquina aparecen todos los candidatos, uno selecciona el candidato que quiere, la máquina hace el recuento, pero además imprime la boleta, eso se lleva a una urna y es controlado por las autoridades de mesa que labran un acta que luego en la Cámara Nacional Electoral se deberían constatar tanto el resultado Claro. electrónico como el físico. Esa constatación no fue hecha actualmente. No se hizo un escrutinio definitivo y el control entre las actas y el resultado de las máquinas. Y no se permitió, una de las irregularidades, por ejemplo, no se permitió el acceso a la oposición a la Cámara Nacional Electoral al momento del escrutinio del conteo definitivo del día domingo. Entonces, el presidente de la Cámara Nacional Electoral, designado por Maduro, fue quien anunció que el 51% de los votos habían sido favorables para Maduro, pero no se realizó una constatación efectiva ni se hizo un recuento como por ejemplo se hace en nuestro país, Claro. que uno está acostumbrado a que se haga el conteo provisorio y luego se haga un escrutinio definitivo donde se determine exactamente si es que hubo alguna irregularidad, qué pasó en cada una de las mesas. En caso de que haya una controversia se puede llegar a abrir una urna, Claro. cuestión que no sucedió en este momento, sumado a otras irregularidades como por ejemplo los cambios en los requisitos para los votantes en el extranjero, lo cual se realizó a último momento, dejando a más de 4 millones de personas sin la posibilidad de votar, Claro, claro. que probablemente podrían... Iban en contra de él. Sí. Casi seguro, no se fueron justamente por eso, era casi seguro que iban en contra del Si presidente. suponemos que el resultado oficial publicado por la Cámara Nacional Electoral es cierto y es adecuado, que Maduro ha ganado por 600.000 votos con Claro. 51%, esos 4 millones de personas podrían haber dado vuelta a la elección. Claro. Si tomamos el resultado que plantea ahora la oposición, con esas actas que alegan, bueno, haber escrutado y demás, no escrutado, que alegran haber recibido y publicado en su página web, si ese fuera el resultado, bueno, las 4 millones de votantes extra, estamos hablando de un Son 70. anecdóticos ya, claro. Claro. Son anecdóticos. Sí, sí. Ahora, qué tema complicado el de Venezuela, porque se mezcla mucho la geopolítica, las pretensiones de, obviamente, Estados Unidos por un lado, Rusia, China por el otro, pero sin entrar tanto en detalle en esta dinámica de relaciones este concierto internacional que se da. Estados Unidos fue prudente, por lo menos no hemos escuchado, como sí al presidente Javier Milei, ¿no? En este caso, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela con Joe Biden venían cambiando un poco últimamente. Sí, el acuerdo de Barbados del año pasado es fundamental para el crecimiento económico que viene experimentando Venezuela en este último año. ¿El acuerdo de Barbados en qué consistía? Nicolás Maduro negociaba con Estados Unidos principalmente Uh-huh. la posibilidad de que las elecciones sean libres y democráticas y sobre todo que no haya presos políticos, que se permita a la oposición participar en las elecciones, y a cambio de eso Estados Unidos retiraba las sanciones económicas sobre Venezuela. Cuando se firma el acuerdo se hace efectivo el retiro de las sanciones, con eso empiezan a ingresar inversores petroleros en Venezuela. Sí. Recordemos que Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita, que Dubái, que cualquier otro país del mundo tiene más petróleo que Venezuela. Se entiende por qué los intereses extranjeros, ¿no? En esa tierra. Y no solo eso, sino que geográficamente está al frente de Estados Unidos, Claro. está a mucho menos distancia que Medio Oriente. Entonces es un enclave muy importante para, sobre todo, los Estados Unidos y su economía. Cuando se hace esta liberación, empiezan a llegar inversiones para la producción petrolera, pero en el momento que María Corina Machado no
bueno, es retirada de su Sí. candidatura, no se le permite presentarse a la ¿Qué elección. pasó ahí? Porque Maduro pidió que venga a Estados Unidos y intervenga directamente en la política interna. ¿Pasó eso? ¿Qué es lo que dijo Corina Machado? Al respecto de la intervención de Estados Unidos, Sí. entiendo yo que María Corina Machado solicita la presencia de veedores internacionales y Ujú. observadores internacionales que sean partícipes en el conteo y el escrutinio, Claro, bueno, en todo el proceso electoral en su conjunto, lo cual es tomado por el régimen de Nicolás Maduro como una intervención directa, claro, además de, bueno, apoyar ciertos otros tipos de ayudas humanitarias y demás que podría, que la oposición apoye ese tipo de intervenciones que podría realizar Estados Unidos. claro. A mi parecer, eh, la retirada de María Corina Machado de su candidatura, más que, bueno, fue en cierto punto prematura y tiene un tinte ideológico, Claro. porque termina quedando Edmundo González, que era el tercer candidato, que era candidato tapa, como le decían en Venezuela, Sí, un candidato para completar la lista, con la idea, en cierto punto, de... Bueno, no podemos afirmar que sea con la idea de desprestigiar a la oposición, pero termina en términos ideales de análisis de la política como quitándole fuerza a la figura del candidato a presidente. claro. Aún así, María Corina Machado mantuvo su posición de liderazgo a la par de Edmundo González y podemos ver en cualquier tipo de entrevista y demás que aparece ella Es hablando ella, primero y claro. después aparece Edmundo, porque ella es la cara actualmente de la oposición. Cuando se le retira la candidatura, Estados Unidos vuelve a imponer las sanciones, pero mantiene lo que se llaman las licencias individuales de explotación. ¿Qué es esto? Ciertos productores petroleros pueden acordar licencias particulares con Venezuela para la explotación de petróleo. Claro. Esas licencias individuales mantuvieron el crecimiento durante todo este año del PBI en Venezuela. Y ahora el gran debate va a ser justamente acerca de la postura que tiene Estados Unidos al respecto, Sí, si sí. mantiene las licencias individuales o no las mantiene. Porque en caso de mantenerlas, probablemente en los próximos años, si continuara Maduro, sin otro tipo de, bueno, de problema o de golpe de Estado, lo que Sí, fuera, si Maduro continuara en las elecciones, en su cargo actual, esas licencias individuales van a ser clave para definir cómo va a ser el crecimiento económico o no de Venezuela en los próximos años. Porque podría mantenerse un crecimiento económico con exportación de petróleo de los Estados Unidos, aún estando Maduro en esa claro. presidencia. Y en ese sentido entiendo que Pero la sí, reacción de los Estados Unidos está pendiente acerca de los sucesos que pasen esta semana, pero además de una decisión estratégica respecto a eso y al control del petróleo en su oferta local. sí, no, por supuesto. Siempre Estados Unidos que interviene en algún lado lo hace pensando estratégicamente, ¿no? No lo hace tomando decisiones al azar ni porque tuvieron un, qué sé yo, un momento de capricho, de euforia como algunos dirigentes locales que tenemos, ¿no? Me parece muy importante lo que decís, lo de la explotación del petróleo, porque crecimiento económico, PBI, pero dirigido a ciertos sectores, es decir, no hay una redistribución que uno vea que las masas más empobrecidas van a también verse beneficiados de estas licencias individuales. Yo creo que de ahí está el tema de la eliminación de las sanciones, porque además necesitan tener relaciones con Colombia, necesitan tener relaciones con Argentina, con Brasil, eh, por una cuestión más humanitaria también, ¿no? Cuestión de tener alimentos. Sí, bueno, las relaciones con Argentina ahora No, están eh, terminadas por este claro, momento. Si vemos las relaciones ahora, terminaron las relaciones y se levanta el personal de ambas embajadas. O sea, es una terminación por ahora determinante de las relaciones entre ambos países. Lo cual yo creo que es preocupante por un lado, más allá de, mm, bueno, vamos por partes. Por un lado, lo que sí, decías vos de la redistribución de los ingresos del petróleo, eso es real. Las grandes ciudades son las que se ven beneficiadas por claro, sobre todo de, de ese aumento en las exportaciones. Hay un sector en Caracas y en otras ciudades que se ve ampliamente beneficiado, mientras que el 85% del territorio se encuentra muy afectado por una desigualdad estructural, eh, un relegamiento de infraestructura, de ingresos, de la misma estructura social que está muy degradado. ¿Qué me refiero con esto? La clase media en Venezuela, con los procesos hiperinflacionarios, se vio muy degradada. Eso sumado a la emigración que vivió Venezuela en estas últimas mm, décadas, lleva a que haya una clase media muy debilitada, con, en caso de las grandes ciudades, precios muy elevados, atraídos por esta suba de la exportación de petróleo, a los cuales gran parte de la población no puede acceder, y que
en su redistribución de las riquezas, en la redistribución general de las riquezas, dependería mucho de un modelo económico y político que sepa administrar esa redistribución, que pueda dar oportunidades a los sectores más relegados. Recordemos que Venezuela es un país federal, Sí. como la Argentina. Entonces hay estados en Venezuela, hay sectores que se encuentran más relegados, que requerirían de una inversión en infraestructura y en políticas públicas que permita, junto con el aumento de las exportaciones y el desarrollo del sector privado y del comercio, una reactivación de esos sectores de Venezuela para poder, en cierto punto, pensar en una distribución equitativa de los ingresos Claro. del petróleo. Y hablando de Argentina, Son el Chaco de nuestra Argentina, digamos, básicamente, ¿no? En estados postergados me refiero. sí, hay muchos estados postergados, hay un gran sector de la población que se encuentra postergado y relegado del acceso a estos beneficios de las exportaciones, que, bueno, son el gran desafío que asumiría cualquier gobierno que tenga que gobernar en Venezuela, aún con una balanza comercial favorable en la exportación de petróleo. Claro, claro. Doctor, le agradecemos la visita, ha sido muy amable, muy claro toda la explicación. Para cerrar, Sí. em, ¿cómo nos perjudica o beneficia romper relaciones con Venezuela? En primer lugar, yo creo que hay una, una situación humanitaria o civil que una situación civil que no se estaría contemplando en esta ruptura de relaciones de parte de Nicolás Maduro, que es que consiste justamente que hay 220.000 personas provenientes de Venezuela que viven en la Argentina Sí. y que esas relaciones diplomáticas son fundamentales para ellos, para diversas cuestiones que puedan llegar a necesitar. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, en términos geopolíticos, creo que hoy en día no cambiaría tanto porque el posicionamiento de Javier Milei directamente es antagónico al Claro. posicionamiento de Venezuela, lo cual no, el mantenimiento de esas relaciones no generaba una gran diferencia. O sea, no es que si estaba en la embajada iba a haber algún tipo de apoyo de Venezuela a la Argentina o de la Argentina a Venezuela en estas condiciones. Y creo que pone, bueno, las posibilidades que puedan surgir de cooperación y demás entre Argentina y Venezuela se quedan pendientes de cambios tanto en el gobierno argentino como en el gobierno venezolano Claro. para poder hablar de una restauración de esas relaciones diplomáticas. Doctor, muchas gracias. No, gracias, que estés muy bien. Nosotros vamos a una pequeña tanda, pero enseguida volvemos porque tenemos mucha información.